Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me gustaría que comentaras desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz y escucha con atención. La historia comienza ahora. Me llamo Camila Sandoval, soy enfermera general y en 2022 trabajaba en el Hospital General de Occidente en Jalisco. Durante la pandemia, el personal escaseaba y a mí me tocaban jornadas de 36 horas, sin descanso. Pero el turno que viví ese viernes de julio cambió mi vida. Me asignaron sola al 7º piso. El área estaba en remodelación sin pacientes. Solo quedaban cajas, camillas viejas y material quirúrgico almacenado. Me dijeron que lo único que debía hacer era monitorear que nadie subiera sin permiso. Y aunque todo estaba oscuro, acepté. A las 11:40, después de mi rondín, encontré en una de las cajas abiertas algo extraño. Una ouija. Era pequeña, portátil, pero de madera. Parecía vieja, con sangre seca en una esquina. La reconocí de inmediato, no porque creyera en esas cosas, sino porque en la universidad una compañera me contó que en los sótanos del hospital solían hacer juegos con cosas así. Esa noche, aburrida, con todo apagado excepto la luz tenue del cubículo de enfermería, decidí tocarla. Pensé en grabar un video para mis amigas y burlarme un poco. Me senté en la sala de descanso del piso 7, coloqué la tabla sobre una bandeja metálica y usé la tapa transparente de un frasco de alcohol como puntero. Puse el dedo encima y dije, ¿hay alguien aquí? Nada se movía. Algún paciente del pasado, algún doctor muerto, reí. Y ahí se movió, lento, suave, hacia el sí. Me detuve, miré a todos lados, no había viento, no había nadie. El piso estaba cerrado. Volví a preguntar, ¿quién eres? El puntero deletreó, doctor. ¿Qué doctor? Nombre borrado. Me reí, pensé que alguien me estaba haciendo una broma por radiofrecuencia, que tal vez había cámaras ocultas, pero el ambiente cambió. El aire se volvió espeso. El pasillo oscuro frente a mí se sentía más profundo, como si no tuviera fin. Fui a cerrar la puerta, pero antes de llegar, todas las luces del piso parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé a oscuras, solo con la linterna del celular. Al regresar a la sala, el puntero ya no estaba donde lo dejé. Estaba en el suelo y junto a él había una palabra escrita con lo que parecía sangre fresca. Vuelve a preguntar. Quise irme, tomé la radio, llamé a seguridad, nadie respondió. Llamé al 01 sin señal. Empecé a bajar por la escalera, pero al llegar al piso 6 estaba bloqueado. La puerta no abría. Lo mismo en el piso 5 y el 4. Solo en el 7 funcionaba. Regresé temblando. Todo estaba en silencio, excepto por un sonido repetitivo. Clic, clic, clic. Venía del quirófano vacío al fondo. Me acerqué y al asomarme no vi a nadie, pero el monitor de signos vitales se encendió solo. Comenzó a marcar una frecuencia cardíaca, 66 pulsaciones. El electrocardiógrafo marcó algo. Alguien o algo estaba ahí. Volví corriendo a la sala. La tabla estaba sobre mi silla, lista. La luz del pasillo parpadeaba justo encima. Me senté sin saber por qué. Volví a poner el dedo. ¿Qué quieres?, le pregunté. Dijiste jugar, deletreó la palabra. No era en serio. Sigue, volvió a deletrear. ¿Qué eres? Fui médico, deletreó la tabla. ¿De este hospital?, pregunté. Metí manos en cosas que no eran de mi Dios, deletreó la tabla. El pasillo se iluminó de golpe. Escuché pasos, claros, firmes, como botas de quirófano.
Me escondí detrás del mueble y lo que pasó después no lo puedo explicar. Vi una figura pasar frente a la puerta. Era un hombre con bata, pero su rostro estaba cubierto con una máscara quirúrgica negra y sus manos goteaban sangre. Sostenía un bisturí oxidado. No caminaba, deslizaba los pies, como si flotara, pero dejaba huellas rojas tras de sí. Entró a uno de los cuartos. Yo no me atreví a moverme. Minutos después, escuché gritos, varios, de pacientes, mujeres, niños, y todos venían del 7º piso vacío. Fui al elevador, pero no funcionaba. Me encerré en la oficina de enfermería, pero no estaba sola. En la pantalla del monitor viejo, donde antes pasaban datos de pacientes, ahora solo había una palabra parpadeando: operación. Y el sonido, ese pitido agudo, era de una sierra quirúrgica. Volví a jugar, no sé por qué. Siento que me obligaba. Pregunté: ¿qué hiciste? Desarmé, contestó. ¿A quién? Pacientes, me volvió a contestar. ¿Por qué? Porque pude. La tabla empezó a crujir, el puntero vibraba. Tu rostro me sirve, deletreó la tabla. Me toqué la cara, sentí frío y en el reflejo de la ventanilla no me reconocí. Mi rostro se estaba deformando, como si tuviera otra cara debajo. Salí corriendo por el pasillo. Vi sangre goteando desde el techo. En el quirófano había alguien acostado en una camilla. Me acerqué y era yo. Yo misma, con el rostro abierto y el tórax expuesto. Mis ojos se movían. Me miraban con terror. Una voz habló dentro de mí. Ya te abrí, ahora me quedo. Intenté escapar por la escalera de incendios. Al abrir la puerta, solo había una sala blanca infinita, con camas flotando en el aire, girando lentamente como si el hospital se hubiera deformado. Desde el fondo, el doctor venía hacia mí. Ya no tenía rostro, solo una masa de carne y bisturís. Detrás de él, cientos de sombras lo seguían, algunos sin extremidades, otros girando sin boca. Corrí de nuevo al armario donde dejé la tabla, y la tabla se estaba quemando sola. Pero no ardía, solamente se derretía. Me desmayé, desperté horas después, en el mismo piso, con todo en orden. Las luces encendidas, sin ruidos, sin sangre, sin gritos. Un médico me encontró tirada en el pasillo y me llevó a urgencias. Dije que me había desmayado, no conté nada, hasta que me dieron el parte de mi turno. Según los registros, yo nunca estuve en el piso 7. Nadie me asignó ahí. El lugar llevaba cerrado 3 semanas por mantenimiento eléctrico. No había energía y tampoco acceso. El quirófano estaba clausurado desde 2016 y la tabla no fue encontrada. Desde entonces no soy la misma. Mi rostro sigue siendo mío, pero en el espejo a veces parpadea distinto. Y cuando paso frente a hospitales, escucho una voz que dice: entra, enfermera, tu operación sigue pendiente. Buenas noches, historias de pánico. Me llamo Eric Beltrán y en 2021 me mudé solo a un pequeño cuarto en una vecindad vieja del centro de Guadalajara. Tenía 24 años, trabajaba desde casa como editor de audio y aunque me gustaba lo paranormal, nunca me había pasado nada que me hiciera tomarlo en serio, hasta que cometí la estupidez de jugar con algo que debí dejar donde lo encontré. Una tarde, pasé por un tianguis de antigüedades. Mientras revisaba libros usados, vi una caja de madera tallada entre cosas viejas, con un símbolo extraño en la tapa, un triángulo invertido con un ojo al centro. El vendedor me dijo: eso no lo compran muchos, lo regresan. Le pregunté por qué. Es una ouija, pero no común. Esa no se cierra.
Creí que era pura broma para dar misterio, pero me la vendió en 100 pesos. Dijo que venía con el puntero original y que no necesitaba velas ni compañía. Ella escucha, me dijo. Lo tomé como una broma. Esa noche, después de cenar, por pura curiosidad saqué la tabla de su caja. Era preciosa, madera negra, letras talladas a mano, símbolos que jamás había visto y un puntero como de hueso pulido. La coloqué sobre la mesa, con mi lámpara encendida. No planeaba tomarlo en serio. Era solamente por diversión. Puse un dedo sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí? Nadie contestó. ¿Quieres hablar conmigo? El puntero tembló. Pensé que era mi pulso. Retiré la mano. El puntero se movió solo, lento. Se deslizó hacia el sí. Me reí nerviosamente. ¿Cómo te llamas?, pregunté. El puntero se movió uno por uno, en la letra N, O, T, H, E, R, A. No supe si era un nombre o qué. Lo pronuncié en voz alta. Un leve crujido salió de la tabla, como si respirara. Cerré el juego moviendo el puntero al adiós, pero algo se sentía mal. La madera estaba tibia, como si hubiera latido bajo mis dedos. La guardé, me lavé la cara y me fui a dormir. A las 3:17 de la mañana me despertó un sonido suave, como si alguien raspara madera con uñas. Venía desde la mesa. Me levanté y la tabla estaba fuera de la caja, colocada igual que antes, el puntero sobre la letra H. Los días siguientes fueron extraños. Comenzaron los ruidos en la noche, pasos que no eran míos, murmullos cuando cerraba los ojos, un susurro que parecía salir del armario. El primer evento fuerte ocurrió una madrugada. Fui al baño y al volver, la tabla estaba en el piso. El puntero apuntaba al techo. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que algo cayó sobre la mesa. Era un mechón de cabello negro, lacio, lleno de tierra, pero yo vivía solo. Lo tiré, guardé la tabla en el closet, pero cada noche amanecía sobre mi cama y cada vez el puntero marcaba una letra diferente. Formaban palabras como sigue, estás aquí. Comencé a grabarme durmiendo. Una noche escuché en el video cómo hablaba en voz alta. Susurraba, no me cierres, no me calles, soy parte de ti. Otra noche me vi levantándome abriendo la caja y preguntando con voz apagada, ¿qué necesitas? Pero yo no recordaba nada. Empecé a tener ausencias, perdía tiempo, aparecí en lugares de la casa sin saber cómo llegué. Una vez desperté frente al espejo con sangre seca en la frente. Había escrito una palabra con el dedo, mírame. Mi reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Empecé a bloquear los espejos, a sellar las ventanas, a cubrir la tabla con mantas, pero nada servía. Una noche, la tabla me habló. Sí, me habló, sin mover el puntero. Yo estaba a punto de dormir cuando escuché una voz grave salida de la madera. No fue alucinación, era real. La tabla me dijo esa vez, ya abriste la puerta, solo falta que cruces. El aire de la habitación se volvió inmóvil, como si la gravedad cambiara. Sentí presión en el pecho y me costaba moverme. La tabla vibraba. El puntero giraba solo, como si escribiera algo invisible. Me arrastré fuera de la habitación, cerré la puerta y desde adentro se escuchó una carcajada, no humana, sino profunda, multiplicada. Pasé la noche en casa de un amigo. Cuando volví al día siguiente, la tabla estaba justo en la puerta de entrada. Encima, mi fotografía, quemada por las esquinas con los ojos tachados. Intenté destruirla, la golpeé con un martillo, la madera no se astillaba. Le prendí fuego, no ardía. La llevé a un río para tirarla.
Cuando regresé a casa, estaba en mi cama. Empecé a escuchar voces incluso durante el día. Me hablaban al oído, me decían cosas que nadie sabía, secretos de mi infancia. Me llamaban por apodos que solo mi abuela fallecida conocía. Una vez escuché la voz de mi madre y me dijo: ¿por qué me dejaste morir sola? Pero ella aún no ha muerto. Mi cordura se quebró cuando me di cuenta que no estaba solo en mi cuerpo. Dormía y me despertaba con cosas escritas en mi piel, palabras que no entendía. Una noche me miré al espejo y noté que había sangre en mi boca. Cuando escupí, había tierra. Fui al médico, me hicieron estudios, estaba sano, pero cada noche la tabla me llama. Y no es una forma de decirlo, lo escucho pronunciar mi nombre desde el otro cuarto. La madera habla, susurra. A veces siento que se arrastra por el suelo como un animal. Una noche la vi moverse. Se deslizó sola hasta el marco de mi puerta. El puntero brillaba con una luz rojiza. Desde entonces, cada vez que intento deshacerme de ella, algo me detiene. Siento que me observa, que espera. Mis manos ya no son completamente mías. Una madrugada, mientras dormía, me desperté frente a la tabla, escribiendo con un cuchillo sobre mi muslo: y Nurial vendrá por ti. No recuerdo haberlo hecho, pero la marca sigue ahí. Estoy escribiendo esto para advertir a quien lo lea: no jueguen solos, no escuchen a la voz que responde, y si algún día ven una ouija tallada con un ojo en el centro, quémenla sin tocarla. Yo ya no sé si soy yo. Hay noches en las que me miro al espejo y yo sigo ahí, parado, incluso cuando me giro. El reflejo ya no es mío y la tabla ya no pregunta, ordena. ¿Qué tal, historias de pánico? Mi nombre es Damián y nunca pensé que un simple juego entre amigos abriría algo que no se ha vuelto a cerrar. Esto ocurrió en 2019 en la ciudad de Medellín, Colombia. Tenía 20 años, estudiaba arquitectura y rentaba un pequeño apartamento con mi primo Sebastián. Ambos éramos escépticos de lo paranormal, hasta que una noche cometimos el peor error de nuestras vidas. Todo empezó cuando Valeria, una amiga del grupo, dijo que su tía había fallecido recientemente y que soñaba con ella casi a diario. En las reuniones siempre terminábamos hablando de eso: muertos, sueños extraños, sensaciones raras. Un viernes alguien propuso jugar a la ouija, pero no con una aplicación o una tabla descargada, sino una de verdad, antigua, que Valeria encontró entre las cosas de su tía. La tabla era de madera con letras gastadas, símbolos que no reconocíamos y un puntero de vidrio grueso que parecía más viejo que todo lo demás. Valeria dijo que su tía la usaba para recibir respuestas, pero nadie sabía exactamente a qué se refería. Esa noche nos sentamos en el apartamento. Éramos Sebastián, Valeria, Santiago, Laura y yo. Apagamos las luces, encendimos velas y colocamos la tabla sobre una mesa baja. Todo parecía un juego hasta que dejó de serlo. Comenzamos haciendo preguntas tontas. Nadie empujaba el puntero, o al menos eso creíamos. Pero de repente se movió, lento, muy lento, y respondió una pregunta personal que solo yo sabía. ¿Qué escondí en el armario cuando tenía 13 años? El puntero marcó revista. De inmediato se me secó la boca. Nos miramos todos. Nadie dijo nada. Valeria preguntó: ¿quién está aquí? El puntero tardó y luego se deslizó hacia las letras: I, N, U, R, I, A, L. Pensamos que no tenía sentido, pero cuando Santiago lo dijo en voz alta, el ambiente cambió.
Fue como si el aire se volviera más denso, más pesado. Las velas parpadearon y una de ellas se apagó sola. Valeria empezó a temblar. Mi tía hablaba de ese hombre, lo escribía en libretas. Decía que era el que responde. Santiago quiso detener el juego, pero Valeria no lo permitió. Tenemos que terminar el contacto, si no, se queda abierto, dijo, sin levantar la mirada. Entonces el puntero se movió solo, rápido, violento, como si algo lo empujara con fuerza. Ya están marcados. Sebastián retiró la mano. ¿Quién lo movió? Yo no fui, grité. En ese momento se oyó un golpe seco en la pared del baño. Todos nos quedamos congelados. Luego vino otro golpe y otro, como si algo grande se estrellara contra los muros. Valeria gritó: «Despídanse, cierren el juego». Intentamos llevar el puntero al adiós, pero no se movía. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera pegado a la tabla. Lo forzamos y se quebró. El vidrio se hizo pedazos. Una de las velas se derritió como si alguien la aplastara con una mano. El golpe final vino desde el techo. Todos salimos corriendo del cuarto. Dejamos la tabla ahí. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente volvimos. Sebastián fue el primero en entrar. La tabla estaba en el piso, a medio metro de donde la habíamos dejado. Las letras se habían quemado, como si las hubieran marcado con hierro caliente. Y en el centro de la madera, alguien había escrito con ceniza: «Uno ya está conmigo». Santiago no apareció más. Nunca supimos qué le pasó. Su teléfono estaba apagado. Su familia levantó una denuncia por desaparición, pero no hubo rastros. La última vez que se le vio fue saliendo del apartamento, esa misma noche. Después de eso, todo se volvió raro. En el departamento empezaron a escucharse susurros. No palabras, solo murmullos, como si alguien rezara en otro idioma. El refrigerador se abría solo. Las luces parpadeaban a las 3:33. Una noche, Sebastián y yo vimos la sombra de alguien caminar por el pasillo, pero al asomarnos, no había nadie. Pensamos en deshacernos de la tabla. La quemamos en un tambo en el estacionamiento, pero mientras ardía, escuchamos algo que nunca olvidaré. Un grito, un lamento espeso, profundo, con varias voces al mismo tiempo. Sonaba como si alguien se estuviera quemando, y también como si disfrutara del dolor. Las cenizas de la tabla no desaparecieron. Al día siguiente estaban de nuevo en el apartamento, extendidas en formas de símbolo, como una espiral que terminaba en un ojo. Valeria nos llamó una noche alterada. Había empezado a tener sueños donde Santiago estaba atrapado en un lugar oscuro. Le pedí ayuda, lloraba, pero su rostro estaba distorsionado. Tenía garras en lugar de manos. Sus ojos estaban cosidos. Nos rogó que fuéramos a su casa. Cuando llegamos, la encontramos dormida en el piso, temblando, con las uñas ensangrentadas. Había escrito en la pared con sangre: «No es Santiago, ya no es él. No le abran la puerta». Sebastián intentó llevársela al hospital, pero ella se negó. «Ya está dentro de todos», murmuró. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir, alguien tocó a la puerta del apartamento. Era Santiago, o algo que se parecía a él. Vestía igual que la última vez, pero su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban completamente negros. Sonreía. «¿No me van a dejar pasar?», preguntó. «Me fui sin despedirme». No le respondimos. Sebastián cerró la cortina. Apagamos la luz, pero cuando volvimos a mirar, ya no estaba. Pero sobre el vidrio quedó marcada una mano, con dedos largos, casi el doble de los normales. Comenzamos a perder la noción del tiempo. Pasaban horas donde no sabíamos si era de día o de noche. Las ventanas se empañaban por dentro
Escuchábamos golpes detrás de las paredes, respiraciones detrás del espejo. Una noche me desperté y no estaba en mi cama. Estaba sentado frente a la mesa donde jugamos a la Ouija, pero ya no estaba en el mismo apartamento. Estaba en un lugar negro, sin fondo, con paredes de piedra y olor a putrefacción. Frente a mí había 5 figuras de espaldas. Una de ellas era Santiago, otra tenía mi rostro, y detrás de ellas una criatura deforme hecha de humo, con garras que salían de su torso. Murmuraba en un idioma que no entendía, pero que mi cuerpo sí comprendía. Yo repetía las palabras sin querer. Me desperté gritando. Había escrito sobre el espejo del baño con mi propia sangre: no han cerrado el juego. Sebastián desapareció 2 días después. Salió por cigarrillos y nunca más volvió. La policía no encontró señales de violencia, pero dentro del buzón del apartamento dejaron una hoja. Una sola palabra: 2. Estoy solo. Valeria está internada. Dice que el juego no terminó porque el demonio no ha terminado de recolectar a todos. Y yo estoy viendo cosas que no están ahí. La tabla aparece en mi cama cada madrugada, aunque ya no existe. La quemamos, la partimos y la enterramos, pero siempre regresa. A veces la veo parpadear en el reflejo de mi laptop. Otras veces la escucho moverse sola dentro del armario. Hay noches en las que me despierto hablando en voz alta. Repito el nombre, ese nombre maldito, Inurial. Y cuando me detengo, me doy cuenta de que no soy yo quien habla. He tapado los espejos, he sellado las puertas, pero no sirve. Esta noche escuché la voz de Sebastián del otro lado de la pared. Me pidió que lo dejara entrar. Me dijo que necesitaba terminar el juego, que solo así se liberaría. Pero no era él. No tenía su voz. Tenía todas las voces al mismo tiempo. Estoy escribiendo esto para dejar constancia. El juego no terminó. La Ouija no es un juguete. Y si alguna vez ves el nombre Inurial en una tabla, corre o juégalo hasta el final, si tienes el valor. Porque lo que entra por esa tabla no se va jamás. Mi nombre es Juliana Ruiz. Tenía 17 años cuando murió mi abuela y desde entonces no he podido dormir tranquila en esta casa. Mi abuela materna, Teresa, fue una figura muy presente en nuestras vidas, estricta, dominante y con una especie de apego enfermizo hacia mi madre y hacia mí. No soportaba vernos felices si no era gracias a ella. Tampoco permitía que tomáramos decisiones sin consultarle. Siempre decía que esta casa le pertenecía, aunque las escrituras no dijeran su nombre. Cuando falleció, todo fue raro desde el inicio. Murió de un paro respiratorio mientras dormía en su habitación. No hubo despedida ni un último suspiro dramático. Solamente la encontramos al día siguiente, con una expresión que no parecía de paz, sino más bien de furia contenida. Yo la vestí para el velorio, me temblaban las manos, no porque me diera miedo, sino porque su cuerpo todavía se sentía tibio, no como carne, sino como la temperatura de la habitación no le afectara. Me pareció extraño. Cerré los botones de su blusa blanca y noté que llevaba su rosario enredado entre los dedos, como si lo apretara. Tuve que forzarlo para soltarlo. El plástico crujió y por un momento me pareció que su mandíbula se movía, pero lo atribuí a mi cansancio. El velorio fue muy tranquilo, aunque nadie lloró mucho. Lo más raro fue que varios asistentes decían que sentían que alguien los miraba desde el segundo piso, a pesar de que la casa estaba vacía. Una vecina juró haber visto una sombra sentada en el sillón, donde la abuela solía tejer.
Una semana después del entierro, invité a 2 amigos a dormir, Daniela y Luz. Mientras hablábamos de tonterías, alguien dijo en broma que estaría bien intentar comunicarse con la abuela. Yo no me lo tomé en serio, pero recordé que en TikTok muchos hacían ouijas caseras. Cortamos una hoja de cartulina, escribimos el abecedario, los números y recortamos un vaso de plástico para usarlo como puntero. Colocamos velas blancas alrededor y bajamos las luces. Al principio nos reíamos, preguntamos si había alguien ahí y el vaso nunca se movió. Daniela soltó la típica pregunta: «Abuelita Teresa, ¿estás aquí?». Y justo en ese momento, el vaso se deslizó lentamente hacia el sí. Todas nos quedamos calladas. Pensé que alguna de ellas lo había empujado, pero sus dedos estaban apenas tocando el vaso, como los míos. Preguntamos: «¿Estás bien?». Y el vaso no se movió. Insistí: «¿Quieres decirnos algo?». Tardó unos segundos y luego comenzó a deletrear: «No me quiero ir». El ambiente cambió de inmediato. Apagamos todo de golpe. Luz dijo que era una mala señal y que debíamos terminar el juego con una despedida, pero no lo hicimos. Guardamos la cartulina y el vaso en una caja y lo tiramos al fondo del armario. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos en el pasillo, lentos, rítmicos, como si alguien caminara arrastrando las pantuflas. Abrí la puerta de mi cuarto pensando que era mi madre y no había nadie. Me devolví a la cama, pero no cerré la puerta. A las 2:23 de la mañana, lo recuerdo bien porque miré el reloj. Escuché un chasquido. Me incorporé. El rosario de mi abuela, ese que había dejado en su mesa de noche después del entierro, estaba tirado en el piso, completamente deshecho. Las cuentas estaban esparcidas por todos lados y una de las cruces estaba partida a la mitad, como si alguien la hubiese doblado a la fuerza. Le conté a mi madre al día siguiente. Me dijo que seguramente se cayó por accidente, pero su cara decía otra cosa. Esa misma noche me pidió dormir con ella. No me explicó por qué, pero algo había pasado. Alrededor de las 3 de la mañana, mi madre se sentó de golpe en la cama. Yo también me incorporé asustada. Me agarró del brazo y dijo: «No entres al estudio». «¿Qué viste?», le pregunté. «Nada, solo prométeme que no irás sola». Fue hasta el tercer día cuando todo se descontroló. Mi madre y yo estábamos viendo la televisión. El volumen bajó solo. Pensamos que era el control, pero estaba encima del mueble. Se apagó la pantalla. En ese instante, desde la cocina, se escuchó un golpe seco. Fui corriendo. Una de las puertas de la alacena estaba abierta. Dentro estaba el vaso de la ouija que habíamos botado. Yo misma lo había tirado al basurero 2 días antes. No lo dije en voz alta. Me limité a tomarlo y tirarlo al patio. A la mañana siguiente, volvió a estar en la mesa del comedor. Mi madre se puso seria. Dijo que desde el velorio sentía algo raro en la casa, que a veces escuchaba que alguien la llamaba desde el cuarto de la abuela, que su ropa olía otra vez al perfume rancio que usaba mi abuela, aunque ya lo habíamos tirado todo. Esa misma noche ocurrió lo que marcó un antes y un después. Yo estaba en mi habitación con audífonos. Escuché a mi madre gritar con desesperación y corrí. La encontré sentada en el suelo del pasillo, apuntando al salón. Su rostro estaba desencajado. Está ahí sentada. Entré al salón y por un instante lo vi también. En el sillón donde mi abuela siempre sentaba, había una figura humana. No era una silueta, era ella. Su vestido negro, su peinado recogido, sus manos huesudas apoyadas sobre las piernas, pero había algo mal en su cara.
Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, como dos huecos brillosos. No parpadeaba, solamente estaba sentada mirándonos. Su expresión no era amable, era de resentimiento, como si nos culpara por dejarla ir. Cuando intenté moverme, se desvaneció, pero no como un humo o sombra. Fue como si se difuminara en una estática. Después de eso, mi madre quiso mudarse. Yo también lo deseaba, pero no teníamos a dónde ir. Intentamos bendecir la casa. Un padre vino, roció agua bendita y se desmayó antes de llegar al cuarto de la abuela. Dijo que había una presencia que no deseaba irse. Lo más terrorífico fue lo que ocurrió 2 semanas después. Estaba sola bañándome cuando escuché que alguien caminaba fuera del baño. Pensé que era mi madre, pero ella no estaba en casa. Escuché que alguien tarareaba una melodía antigua que mi abuela solía cantar mientras cocinaba. Salí temblando, envuelta en la toalla, y encontré el espejo del pasillo empañado, con palabras: "Aquí estoy". Grité, llamé a mi madre. No me creyó al principio, pero cuando entró, el espejo seguía empañado, aunque la casa estaba seca. Al día siguiente encontramos el vaso de la ouija en el interior del microondas. Nadie lo había puesto ahí. Decidimos quemarlo, lo envolvimos en un trapo con alcohol, lo arrojamos a una lata vieja y le prendimos fuego en la azotea. El vaso explotó como si algo estuviera contenido dentro. Salió humo espeso, agrio. Desde ese día, el ambiente en la casa se volvió más liviano, por un tiempo. Pero no terminó. Cada tanto tiempo, el vaso aparece otra vez en el refrigerador, en el fondo de una mochila, dentro del cajón de los cubiertos, y siempre ocurre lo mismo. A las 2:23 de la mañana, escuchamos pasos en el pasillo, a veces tarareos. Una vez, una sombra cruzó frente al televisor encendido. Un día, mi madre se armó de valor, se paró frente al sillón y gritó: "Mamá, ya no estás viva, tienes que irte". Esa noche soñó con su infancia, pero no era un sueño cálido. En el sueño, su madre le decía que jamás iba a dejarnos, que esta casa también le pertenecía en la muerte. No sé si fue la ouija la que abrió esa puerta, o si fue su obsesión por controlarnos. Lo que sí sé es que desde entonces, en esta casa ya no vivimos 2 personas, vivimos 3, y la tercera nunca quiso irse. Me llamo Mauricio y lo que voy a contar no es una exageración ni una historia inventada para asustar a nadie. Son recuerdos que cargo conmigo desde hace más de 15 años y que se han vuelto una especie de condena que nunca he podido soltar. Lo curioso es que todo empezó en algo tan banal como una reunión de amigos en la cochera de mi casa, en Monterrey, un viernes por la noche. Éramos 5, mi mejor amigo Luis, los hermanos Alan y Ricardo, y por último Sofía, la única mujer del grupo. Estábamos en esa etapa en la que uno se cree invencible, donde la vida parece solo juegos, risas y retos absurdos. Esa noche, alguien llevó un tablero de ouija. Yo no quería usarlo, pero no por miedo, sino porque lo veía como una ridiculez. Aún así, terminé cediendo porque todos insistieron. Colocamos el tablero sobre una mesa vieja, con el vaso en medio. Entre bromas, empezamos a moverlo, cada quien jurando no tocarlo con fuerza. Pasaron varios minutos, sin nada interesante, hasta que, de repente, el vaso se desplazó con una suavidad distinta, como si alguien invisible lo guiara. Se detuvo sobre la letra R. "Debe ser Ricardo", dijo Alan riéndose. "O Rafa Márquez, el futbolista", agregó Luis.
pero el vaso siguió moviéndose hacia la letra A, F, A, E y L. Rafael. Todos nos miramos en silencio, esperando que alguno confesara la broma. Nadie lo hizo. Le preguntamos cosas tontas. ¿De dónde eres? ¿Qué quieres? El vaso respondía con lentitud y la palabra que más se repetía era amigos. Aún así, nadie se lo tomó en serio. Cerramos el juego con risas, nos fuimos a dormir y juramos que nadie más volvería a hablar de eso. Pero Rafael nunca se fue. Los días siguientes regresé a mi rutina normal. Estudiaba arquitectura y pasaba más tiempo en la universidad que en mi casa. Sin embargo, en las noches empecé a notar algo extraño. Cada vez que apagaba la luz de mi cuarto, sentía que alguien estaba de pie junto a la puerta, mirándome en silencio. Al principio, pensé que era sugestión, no dije nada. No quería que mis amigos me tacharan de paranoico. Una madrugada, mientras trataba de dormir, escuché un roce leve en la madera de la puerta, como si alguien pasara la mano sobre ella. Encendí la lámpara, pero no había nada. Lo ignoré hasta que se volvió costumbre. Todas las noches, esa sensación, ese roce, esa sombra fija junto a mi puerta. Con el paso de los años, la vida cambió para todos. Luis se casó, Ricardo se mudó a otro estado, Alan trabajaba sin descanso y Sofía casi no nos veía. Yo, por mi parte, seguía en Monterrey, viviendo en la misma casa de mis padres, donde aquella noche habíamos jugado, y Rafael seguía ahí. No era solo una presencia invisible, comencé a verlo, primero como una silueta negra sin rasgos, solo una figura más oscura que la misma oscuridad. Luego, poco a poco, fue tomando contornos, hombros, brazos y cabeza. Siempre parado junto a la puerta de mi cuarto, como esperando una señal para entrar. Intenté convencerme de que eran alucinaciones provocadas por el cansancio, pero mi cuerpo reaccionaba distinto. Cuando estaba ahí, me despertaba un sudor frío. El corazón se me aceleraba y me quedaba paralizado en la cama, sin poder moverme hasta que amanecía. Pasaron los años, llegó mi cumpleaños número 30, un día que se suponía debía ser alegre. Mis padres organizaron una comida familiar y, después, por la noche, mis amigos más cercanos fueron a casa. Hacía tiempo que no nos reuníamos los 5 de aquella noche, pero Luis logró convencer a todos de venir, incluso a Sofía. La cochera estaba decorada con globos y una mesa larga, llena de botanas. El ambiente era alegre, con música y cervezas. Por unas horas olvidé a Rafael. Todo marchaba normal hasta que llegó el momento del pastel. Mi madre salió con un pastel de chocolate enorme con 30 velas encendidas. Me pidieron que me sentara en la cabecera de la mesa y comenzaron a cantar. Cuando terminé de soplar las velas, noté algo raro. Había un plato servido frente a una silla vacía, con una rebanada perfecta de pastel. Pensé que alguien lo había dejado por error hasta que me fijé bien. Con betún rojo en la superficie de la rebanada estaba escrito un nombre: Rafael. El silencio se apoderó del lugar. Mi madre juró que no había escrito nada. Mis amigos se miraron entre ellos buscando culpables, pero todos tenían la misma expresión de pavor. Sofía salió corriendo llorando. Alan
Dijo que era una broma de mal gusto, y Luis, que siempre había sido el más escéptico, se levantó temblando y me dijo en voz baja: «Yo también lo veo, Mau, desde hace años, parado en la esquina de mi cuarto. Nunca me atreví a decirlo». A partir de esa noche, todo se intensificó. Rafael ya no solo aparecía junto a la puerta. Empecé a escucharlo caminar dentro de mi cuarto, el sonido de pasos pesados en la madera, como si alguien recorriera de un lado a otro. También se escuchaba respirar, un jadeo largo y profundo. Un día, mientras trabajaba en mi computadora, sentí un golpe seco en la espalda. Caí al suelo y, al girarme, vi la silla de mi escritorio deslizarse sola hasta chocar contra la pared. Los sueños se volvieron insoportables. Soñaba con un hombre sin rostro que me susurraba mi nombre. Siempre se presentaba igual: «Soy tu amigo». Lo más perturbador era que, al despertar, encontraba cosas movidas en mi cuarto, como si realmente hubiera estado ahí. Busqué ayuda en todas partes: psicólogos, psiquiatras, incluso curanderos. Nada funcionó. Los medicamentos solo me adormecían, pero cuando despertaba, ahí estaba Rafael, inmóvil, observándome. Una vez, un sacerdote aceptó bendecir la casa. Durante la oración, la vela que llevaba se apagó de golpe. Aunque no había viento, el sacerdote salió pálido y solo dijo: «Esto no busca irse, busca quedarse contigo». Luis dejó de hablarme después de confesarme que él también lo veía. Me dijo que no soportaba más y que seguíamos en contacto. Esa cosa también lo seguiría. Alan y Ricardo se alejaron sin dar explicaciones. Sofía cambió de número. Me quedé solo con la compañía de Rafael. Hoy vivo prácticamente encerrado. Ya no invito a nadie a mi casa. Aprendí que mientras no intente ignorarlo, no me hace daño físico. Pero su presencia es constante. Si cierro los ojos, lo escucho respirar. Si camino por el pasillo, lo siento detrás de mí. Si me siento en la mesa, siempre hay una silla vacía lista para él. Lo más aterrador es que he comenzado a aceptarlo. A veces incluso le hablo. Le cuento cosas de mi día, como si de verdad fuera un amigo. Y siento de alguna manera que responde, con un ruido, un golpe, una sombra que se mueve. Ayer fue mi cumpleaños número 35. Mis padres ya no hacen fiestas, así que cené solo en la cocina. Al abrir el refrigerador, encontré una rebanada de pastel que yo no había comprado. En el betún estaba escrito con letras torcidas: «Gracias por recordarme». Muchos pensarán que estoy loco y quizá lo esté, pero lo que más me aterra no es que Rafael exista o no, sino lo que significa. Desde aquella noche en la cochera, nunca hemos estado solos. A veces me pregunto si llegará el día en que se canse de quedarse en la puerta y finalmente decide entrar por completo a mi vida. Y entonces ya no será el amigo que nunca se fue, será el único que quede conmigo. Nunca olvidaré la noche en que acepté acompañar a Mariana a jugar con la Ouija. Éramos muy cercanos, casi inseparables, y cuando ella me confesó que había conseguido una tabla vieja que le prestó una compañera de la universidad, supe que no iba a dejarla sola. Eran las vacaciones de verano de 2004 en Monterrey, y todo empezó como una especie de reto entre dos amigos aburridos. Lo que jamás imaginamos
fue que íbamos a despertar algo que hasta hoy me sigue respirando en la nuca. La cita fue en su casa, un sitio antiguo, con techos altos y un patio trasero lleno de macetas secas. Sus padres habían salido de viaje, así que estábamos solos. Recuerdo cuando entré al cuarto, lo primero que vi fue la tabla. No era un simple cartón dibujado, era de madera, con letras grabadas y marcas extrañas en los bordes, como si alguien hubiera quemado símbolos a propósito. El vaso que usaríamos era grueso, de cristal, y estaba colocado justo en el centro. Mariana encendió 2 velas y apagó la luz. Me dijo que debíamos sentarnos frente a frente y apoyar solo las yemas de los dedos. Yo reí nervioso, pero obedecí. Apenas pusimos las manos sobre el vaso, la habitación parecía volverse más pesada. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Mariana, con una voz que apenas reconocí como suya. El vaso se movió, no lentamente ni titubeante. Se deslizó directo al sí. Nos miramos en silencio. Yo juraba que era ella, pero al ver sus ojos abiertos, entendí que estaba tan asustada como yo. ¿Quién eres?, insistí. El vaso se desplazó por las letras con rapidez. P, A, D, R, E, formando la palabra padre. Nos quedamos mudos. Mariana comenzó a reír nerviosa, pero la risa se quebró cuando el vaso siguió moviéndose, sin que nadie lo tocara con fuerza. Esta vez formó la palabra culpa. Yo no entendía, pero lo siguiente que pasó borró cualquier rastro de incredulidad. Alrededor de nosotros empezó a expandirse un olor insoportable, como azufre, como a huevo podrido mezclado con carne quemada. Me ardían las fosas nasales. Intenté taparme la nariz, pero el olor estaba en todas partes. Mariana comenzó a toser. Esto no es normal, dijo, apartando las manos. En ese instante, el vaso se quebró de golpe, como si hubiera explotado desde adentro. Los fragmentos cayeron sobre la tabla y una de las velas también estalló, lanzando cera encendida hacia la cortina. Las llamas comenzaron a trepar por la tela. Corrí por una jarra de agua, pero mientras la lanzaba, escuché un rugido. No era un humano, era profundo, cavernoso, y venía del piso, como si la tierra misma respirara. El fuego se apagó, pero la habitación quedó impregnada en humo y azufre. La tabla seguía intacta, aunque con la madera marcada, con nuevas grietas. No dijimos nada, nos levantamos temblando y Mariana corrió a abrir la ventana. Esto no debió pasar, susurró. Pensé que todo había terminado ahí, pero me equivoqué. Esa misma noche, cuando llegué a casa, al acostarme, sentí un peso enorme en el pecho. No podía moverme, intenté gritar, pero lo único que salió de mi boca fue un gemido ahogado. Y entonces lo escuché, la misma respiración profunda que habíamos oído en la casa de Mariana, justo debajo de mi cama. De pronto un calor insoportable me recorrió la nuca, como si alguien estuviera pegado detrás de mí, soplándome el oído. En ese instante, recité mentalmente un Padre Nuestro. La presión desapareció, pero el olor seguía ahí. Los días siguientes fueron peores. Cuando estaba en clases, sentía que alguien se inclinaba detrás de mí. Cuando me bañaba, el vapor formaba palabras ilegibles en el espejo, y cada vez que intentaba rezar, aparecía el mismo calor en la nuca. Una tarde, recibí la llamada de Mariana. Su voz temblaba. ¿También lo escuchas?, me preguntó. Me contó que en su cuarto las cosas se movían solas. Libros que caían,
lámparas que parpadeaban y siempre el olor a azufre impregnado en la ropa, en las paredes y en su piel. Una madrugada incluso despertó con arañazos en el brazo, como si alguien hubiera intentado sujetarla. Desesperados, decidimos volver a vernos en su casa. Llevamos un rosario y agua bendita que su madre guardaba. Encendimos velas nuevas y, por un impulso tonto, pusimos la tabla al centro otra vez. Queríamos cerrarla, aunque no sabíamos cómo. Mariana la roció con agua bendita mientras rezábamos en voz alta, pero apenas dijimos la primera oración, los focos del cuarto explotaron. Todo se quedó en penumbras. El suelo comenzó a vibrar. Yo sentí como la silla se movía bajo mis pies. Entonces, en medio de la oscuridad, escuchamos un gruñido mezclado con una risa áspera. No provenía de ninguna dirección en específico. Estaba dentro de la habitación, rodeándonos. La tabla se partió sola en 2 pedazos. Los tiramos al patio trasero, pero el olor no desapareció. Al contrario, era más fuerte, como si algo nos hubiera marcado. Las semanas posteriores fueron un tormento. Mariana dejó de ir a la universidad. Sus padres me llamaban preocupados porque no quería salir de su cuarto. Yo fui a visitarla y la encontré pálida, con los labios secos, repitiendo frases sin sentido. Decía que él estaba en la esquina, que no me acercara, que no debía verlo. Yo tampoco estaba mejor. Había noches en que despertaba con la piel ardiendo y al verme al espejo tenía marcas rojas en formas de garra. Otras veces escuchaba mi nombre susurrado por una voz ronca, justo al oído, aunque estuviera solo. Un día, durante una clase, me quedé mirando la ventana. El reflejo del cristal me mostró mi silueta y otra figura detrás de mí. Era solo un instante, pero juro que vi una sombra agachada sobre mi hombro, con la boca abierta como para morderme. Decidimos buscar ayuda. Un sacerdote aceptó ir a la casa de Mariana. Apenas entró, se detuvo y frunció el ceño. «Aquí hay algo que no debería de estar», murmuró. Sacó agua bendita y comenzó a rezar. En ese momento, las paredes crujieron. Una de las velas se apagó sola y la otra comenzó a arder como una llama negra. El sacerdote gritó que nos hincáramos. Mariana comenzó a convulsionar con los ojos en blanco. Yo la sujeté, pero sentí como si algo empujara desde adentro de ella. De pronto, la ventana se rompió y el viento apagó todo. El sacerdote cayó al suelo, jadeando. Apenas logró levantarse, nos dijo que no volvería. Se fue sin mirar atrás. Mariana nunca volvió a ser la misma. Su familia se mudó meses después y perdí contacto. Solo sé que dejó la universidad y que rara vez sale de su casa. Yo sigo viviendo con la marca. A veces, cuando camino por la calle, las personas me miran raro, como si notaran el hedor que ya no percibo hasta que es demasiado tarde. El olor a azufre se activa en momentos extraños, en medio de un examen, en la fila del supermercado o durante una fiesta. Siempre me recuerda que no estoy solo. El aliento caliente en la nuca nunca me abandona. Ya no importa cuántas oraciones diga, ni a cuántos lugares me mude. Lo que despertamos esa noche me acompaña desde entonces. No sé si algún día vendrá a reclamarme por completo. Lo que sí sé es que cuando lo haga, nadie podrá decir que no le advertí. Porque en algún rincón oscuro de Monterrey, en una casa cualquiera, todavía resuenan las risas que escuchamos esa primera vez. Y cuando lo escucho en mis sueños, sé que ya no queda mucho tiempo.
Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.